y Occidente cada vez se encuentra evidenciando su torpeza. Esta vez de boca de un general estadounidense se percibe la voz de la derrota, al reconocer que gracias a la provocación e injerencia estadounidense y de la OTAN en el conflicto ruso-ucraniano, el país del oso se ha fortalecido, ganando terreno en desarrollo tecnológico, de armamento, economía. El general ha advertido que las lecciones aprendidas en el campo de batalla están permitiendo que las Fuerzas Armadas rusas se adapten y se modernicen, lo que podría representar una amenaza general y gigantesca para la OTAN. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. La intervención de Occidente en Ucrania fue vista inicialmente como una jugada estratégica para desgastar a Rusia, limitando su influencia y capacidad de maniobra en Europa del Este. Sin embargo, al ver las cifras de bajas y los esfuerzos de movilización rusa, se hace evidente que el Kremlin ha convertido esta guerra en una oportunidad de transformación. Con cada batalla, Rusia se ha fortalecido y ha probado en campo sus innovaciones militares, generando una amenaza imprevista para Estados Unidos y sus aliados. El general Charles Constanza, una de las voces más resonantes en esta situación, ha expresado su preocupación en reiteradas ocasiones. Desde su posición en Polonia, ha indicado que la resistencia de Rusia es mucho mayor de lo esperado y cada día en el campo de batalla es una oportunidad de aprendizaje para el ejército ruso. Lejos de sucumbir, Moscú ha redoblado sus esfuerzos, manteniendo a sus fuerzas a la vanguardia de las tácticas militares actuales. A pesar de las bajas iniciales, el ejército ruso ha sabido imponerse mediante una serie de movilizaciones que han incrementado no solo el número de tropas, sino también el poder de su arsenal. La inversión en tecnología militar ha permitido a Rusia mantener su ventaja en el campo, especialmente en áreas donde la OTAN pensó que dominaría. Los sistemas de defensa y las armas capturadas de las fuerzas ucranianas, financiadas y respaldadas por Estados Unidos, han sido un recurso invaluable para los rusos, quienes han analizado sus debilidades y diseñado contramedidas específicas. Esta capacidad de análisis ha sido clave para la efectividad de Rusia en la guerra, aprovechando cada debilidad detectada para mejorar sus propias estrategias. Además, las industrias armamentistas rusas han trabajado a plena capacidad, generando nuevos armamentos y tecnologías que ya están desplegando en Ucrania. Este esfuerzo ha sido reconocido incluso por los mandos de la OTAN, quienes ven en Rusia una amenaza renovada y afilada como un cuchillo. En términos de territorio, Rusia ha consolidado su influencia en áreas estratégicas, manteniendo el control sobre regiones que se consideraban esenciales para Ucrania. Esta expansión territorial ha obligado a las fuerzas ucranianas a replegarse en varios puntos, cediendo terreno y reduciendo su capacidad de contraataque. Muy bien, Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta noticia que nos llega de un general estadounidense, Margarita? De boca de un general. No es lo mismo que un oficial de cualquier ejército por ahí reconozca que Rusia está adquiriendo capacidades en la batalla con Kiev, que significan una amenaza para la OTAN, a que esa afirmación la haga ese señor que hemos visto ahí en el video ahora, que es un general de altísimo rango del ejército de los Estados Unidos, es Charles Costanza, y es además teniente general del ejército estadounidense. Actualmente él se desempeña como comandante general del 5º Cuerpo desde el 8 de abril de 2024, de este año. Pero antes de asumir ese puesto, él fue comandante general de la 3ª División de Infantería, y dicen que ha tenido una carrera destacadísima en múltiples asignaciones y comandos, incluyendo el de las fuerzas de los Estados Unidos en Europa y África. Visto así, este oficial es el que está llamando la atención con preocupación por las capacidades militares que Rusia está adquiriendo
según su apreciación, como resultado del prolongado conflicto en Ucrania. Ahora bien, este general advirtió que las lecciones aprendidas en el campo de batalla están permitiéndole a Moscú que se adapten y se modernicen las fuerzas, lo que podría representar una gran amenaza para la OTAN. Bueno, claro, y estas declaraciones son bastante recientes. Él las dijo en una entrevista el pasado 22 de este mes. Dijo, mientras la Alianza Atlántica sigue de cerca la evolución de la dinámica en sus fronteras orientales, pues el general dijo que la OTAN necesita evaluar cuidadosamente las cambiantes estrategias militares de Rusia y cómo se está ajustando para enfrentar a las fuerzas entrenadas y equipadas por Occidente. Además, este oficial Ivette, se percató de un detalle, fíjate qué cosa, que yo le podría llamar poder de regeneración. Viste que cuando, por ejemplo, un lagarto pierde la cola, la regenera solo. Bueno, eso se da en la especie animal. Pero bueno, imagínate, traslada eso a un ejército que piensan algunos que nada, que porque perdió X cantidad de fuerza ya está totalmente diezmado y acabado. No, con el ruso no pasa eso. Y por eso hago esta observación o este paralelo, porque el oficial estadounidense se percató de ese detalle y cuando se le preguntó sobre la amenaza que representa el ejército ruso, él discrepó, fíjate, discrepó de las suposiciones de otros analistas que dicen que a Rusia le tomaría años para reconstituirse. Sin embargo, este oficial considera que esto debe mirarse de forma diferente, porque ya saben lo que pasa con Rusia. Rusia se rearma inmediatamente. Entonces, otro elemento que fíjate que le llamó la atención es el tamaño de las fuerzas terrestres de Rusia. Ahí, él alude a informes de fuentes abiertas que indican de 600.000 bajas sufridas por las fuerzas rusas. No sé qué tan es así, si es cierto, si no, pero bueno, esa es la cifra que da. En el conflicto bélico, que bueno, dicen que ya dura 2 años y medio, pero Constanza cree que en realidad las fuerzas terrestres de Rusia han crecido en tamaño apuntando a las bases industriales y de movilización de Rusia, que ha pasado a ser aptas para los tiempos de guerra. Y creo que hizo también un reconocimiento tácito al adversario real que ha tenido Rusia en este conflicto, que todo el mundo sabe que es Occidente y es la OTAN, porque fíjate que al señalar que Rusia se está adaptando a los desafíos de luchar con una Ucrania respaldada por Occidente, dijo que los rusos están aprendiendo cómo derrotar esas capacidades y esos sistemas. Y dice que están modernizando sus fuerzas basándose en las lecciones que están aprendiendo. Bueno, también señaló que los esfuerzos de modernización de Moscú van más allá de lo personal y de la estrategia y que el país está actualizando su equipamiento militar y evolucionando sus tácticas para contrarrestar las doctrinas militares occidentales, que por supuesto podrían representar un gran desafío a largo plazo para las fuerzas de la OTAN. Así que después, cuando veamos el próximo video, me voy a detener un momentito en este detalle del equipamiento militar ruso y por qué él hace ese tipo de observación. Adelante, Ivette. Así es, Margarita, es que estamos en un punto donde ya no, ya los más versados buscan como hacer entender algo que era evidente, ¿no? Mientras que los de arriba, por ejemplo, el mismísimo Joe Biden y sus amigotes, pues se dedican a pensar en que todavía tienen oportunidades cada vez más los mismos militares que son los que están allá o los que saben de los temas de estrategia militar, pues se dan cuenta que esto no ha sido tan fácil, ¿no? Estados Unidos y en particular la OTAN subestimaron la capacidad rusa desde el principio. Recordemos, Margarita, que desde hace muchísimo tiempo el tema de Rusia pues ha sido como la forma más fácil de salir del occidente
para determinar o para calificar una narrativa que Rusia es malo, Rusia es obsoleto, Rusia no sirve para mucho, ¿cierto? Mientras le sirvió por allá en los años de la Segunda Guerra Mundial, mientras Rusia puso todos los muertos, ¿no? Aunque Estados Unidos en las películas siempre gana, siempre es el héroe, pero se les olvida que Rusia fue quien puso los muertos en la Segunda Guerra Mundial y que mientras que le sirvió como ese bastión contra la Alemania del señor del bigotito, no hubo problema. Pero después, con el argumento de la invasión del comunismo, de la Rusia de lo rojo, ¿no? Que se inventó el señor McCarthy allá en Estados Unidos por los 50 y todo el tema de la Guerra Fría, pues obviamente llegó a un punto en el que Rusia perdió ese liderazgo que venía teniendo en la carrera con Estados Unidos, incluso en colaboraciones, porque recordemos también, Margarita, que en la carrera espacial hubo colaboraciones entre Estados Unidos y Rusia. No fue tan la rivalidad que nos han venido pintando, ¿no? El caso, Margarita, es que después de esa Guerra Fría se venía manejando esa imagen de una Rusia obsoleta, fría, anticuada, que las fábricas ya no estaban funcionando como era, algo, y nos lo mostraban en las películas, ¿no? Una cosa por allá, anticuada, y viene la OTAN y dice, no, nosotros no vamos a tomar acciones contra Rusia, no se preocupen, pero por debajito de cuerda ya se estaba acabando el hueco para ellos. Y llega un Vladimir Putin y dice, no señor, yo tengo que recuperar mi país, y bajo este gobierno, bajo este periodo, se han logrado o se han alcanzado los mayores logros económicos, tecnológicos, de desarrollo, y ha salido una Rusia fortalecida en todos los aspectos. Una Rusia que, a diferencia de muchos, y que hacemos el chiste, porque es que a mí me encanta traerlo a colación, porque fue el chiste malo que hicieron los señores de Occidente cuando empezó este conflicto y dijeron que Rusia, primero, no duraría más de 3 meses en la guerra, y segundo, que tendrían que hacer sus fábricas de armas con los chips de lavadoras viejas. Me encantan los chips de las lavadoras viejas, Margarita, porque, Dios mío, si son efectivos. Drones, aviones caza, misiles hipersónicos. Bueno, nadie está contento con que sea el tema de armamento, porque para uno no es fácil narrar noticias de guerra. Esto es lógico y esto no estamos haciendo una apología de la guerra, pero sí es importante que se dé cuenta toda esta narrativa dañina contra Rusia, que no ha funcionado para nada y que lo que ha hecho precisamente es engrandecerla. Entonces, a estas alturas, ya los que sí saben del cuento dicen, oiga, no la tenemos fácil, y ya es hora como de reevaluar el asunto, porque el señor Putin nos tiene de aquí. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Las palabras del general Constanza resuenan con especial fuerza en Europa del Este, donde países como Polonia y los estados bálticos miran con preocupación el fortalecimiento militar ruso. Desde el inicio del conflicto, el despliegue de fuerzas de la OTAN ha intentado consolidar una barrera de seguridad, pero las capacidades rusas han obligado a una reevaluación constante de las estrategias. Para Rusia, el conflicto en Ucrania ha significado mucho más que una guerra territorial. Ha sido una oportunidad de expansión y consolidación estratégica. A medida que Moscú afina sus habilidades en el campo de batalla, el equilibrio de poder en Europa se inclina, desafiando la presencia de la OTAN y de Estados Unidos. El cambio de estrategia de Rusia, que ahora es capaz de anticiparse a los movimientos de la OTAN, ha sido una de las razones principales detrás de su éxito. Moscú ha invertido no solo en aumentar su arsenal, sino también en desarrollar sistemas de contrainteligencia y espionaje
permitiéndole obtener una ventaja en el terreno de juego. Además de la infraestructura militar, Rusia ha fortalecido su sector industrial, especialmente en la producción de armas y tecnología de defensa. Esto ha asegurado que el conflicto no dependa de recursos externos y que Moscú mantenga una autosuficiencia que le permite sostenerse a largo plazo. Mientras tanto, el apoyo militar de Occidente a Ucrania ha comenzado a mostrar sus limitaciones, revelando una dependencia insostenible en el tiempo. Desde los inicios de la guerra en Ucrania, la estrategia estadounidense se centró en desgastar a Rusia, esperando que los continuos esfuerzos militares y económicos debilitaran a Moscú. Sin embargo, este plan ha tenido consecuencias imprevistas. La adaptabilidad rusa, combinada con un análisis meticuloso de las tácticas y equipos enemigos, ha permitido a Rusia aprovechar el conflicto como un entrenamiento intensivo en el cual ha desarrollado y afinado sus capacidades. Cada enfrentamiento en Ucrania ha servido como un banco de pruebas, donde las fuerzas rusas han evaluado las armas y tecnología de la OTAN, permitiéndoles detectar y contrarrestar las vulnerabilidades en tiempo real. El resultado es un ejército ruso que ahora opera con una precisión y efectividad renovadas. Los expertos coinciden en que Moscú ha dado un giro hacia una estrategia que no solo busca resistir, sino también perfeccionar su estructura militar. Los recursos y estrategias empleados han permitido a Rusia aprender de cada confrontación y adaptar sus métodos, generando así un ejército que podría enfrentar aún mejor a las fuerzas occidentales en caso de una escalada del conflicto. Con un agravante, Margarita, y es que en este momento todo lo que le ha enviado Occidente a Ucrania no ha servido para mucho o para nada. Adicionalmente, pues estamos hablando, por ejemplo, de los famosos aviones F-16, que no sé al fin qué pasó con ellos, Margarita, porque de los primeros 10 que mandaron, como 5 ya no sirven. El entrenamiento de los pilotos, pues no ha sido, por supuesto, para nada el mejor. Adicionalmente, la operación de los armamento que llega, armamento que Rusia les vuela. La estrategia de invasión a Kursk fue fallida totalmente, aunque pensaron en su momento que iba a ser pues la gran operación de toma de territorio ruso. No les funcionó, fueron 42 kilómetros nada más, a pesar de que los medios occidentales intentaron engrandecer el asunto y decir que así habían sido 1000 kilómetros que habían tomado los ucranianos, y esto nunca pasó, pero todo ha sido en contra. Y Rusia cada vez más de manera estratégica, casi como la fineza del juego de ajedrez que ellos dominan a la perfección, lo están llevando al campo de batalla, algo que Ucrania no tiene y que la OTAN tampoco. Bueno, como yo te decía en el fragmento anterior, el experto estadounidense reconoció que Rusia está actualizando su equipo militar y evolucionando tácticas para contrarrestar las doctrinas militares occidentales. Y él tiene razón en eso, porque fíjate que el Kremlin ha llevado a cabo una modernización muy grande de todo su ejército en la última década bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Fíjate si es así, Beth, que Rusia implementó un ambicioso plan o programa de renovación de armamento y equipamiento conocido como GPB 2027, que es el programa estatal de armamento que empezó en el 2018 y es hasta el 2027. Por otro lado, las Fuerzas Armadas rusas han ido equipando con armas de alta precisión todas sus fuerzas, todos los sistemas de ataque no tripulados que están usando y tecnologías avanzadas en inteligencia, comunicación y guerra electrónica. Y ha invertido en mejorar la infraestructura militar y en proporcionar también entrenamientos avanzados a los soldados. Imagínate, Ivette, que la permanente modernización esta del ejército ruso ha sido una tarea a la que ya lleva dedicado varios años Vladimir Putin, y que se va a completar con un nuevo programa de armamento para la próxima década. Recientemente él firmó ese programa y dijo que había puesto el énfasis especial en equipar a las tropas de tierra, mar y aire
con armas de alta precisión y equipos de ataque no pilotados, es decir, estamos hablando ahí de los drones, y un equipamiento también individual para los militares con sistemas más modernos de inteligencia, comunicación y guerra electrónica. Bueno, la primera experiencia de combate con este tipo de armas de alta precisión y gran alcance, usadas desde tierra, mar y aire, ha sido muy positiva. Eso lo dijo el propio Vladimir Putin en una comparecencia que hizo en el Ministerio de Defensa de Moscú, donde él se refería a los misiles crucero Kaliber y al X-101 empleados por las fuerzas rusas en Siria, porque ahí fue donde las probaron. Y entonces, bueno, y ver este conjunto de esfuerzos es lo que ha transformado al ejército ruso en una fuerza potente, moderna, eficiente, capaz de desplegarse rápidamente y con efecto letal en los conflictos. Y a eso es a lo que le tiene miedo la OTAN. Y es por eso que el general Constanza prende las alarmas advirtiéndoles que la adaptación de Rusia a la guerra moderna esa es particularmente preocupante para los aliados de la Alianza Atlántica en Europa del Este, que comparten, por supuesto, que fronteras con Rusia y están directamente en el camino de posibles conflictos futuros. Así están las cosas. Así es, Margarita. Y es que Rusia es un hueso durísimo de roer. Ya no es lo mismo que antes y esto me encanta porque definitivamente así nos llamen prorrusos. Es que debe haber justicia en este mundo. No puede ser, Margarita, que durante tanto tiempo se le endilgue todo lo malo a un país y vengan 35 países en contra de él a pretender invadir, extraer sus recursos, de partirlo en pedacitos, como ya lo habían mencionado anteriormente los mismísimos miembros de la OTAN. Veamos el otro video, por favor. Y la señora Laura Richardson, ¿recuerdas, Margarita? Desde el 2014 están en eso. Entonces, pues ya es como justo que Rusia saque todo su poderío. Vamos entonces con el último segmento. Adelante. Y que el nivel de satisfacción alcanzado por Rusia en Ucrania supera las expectativas de desgaste iniciales. Los informes indican que el Kremlin no solo ha desplegado su arsenal convencional, sino que también ha probado tecnologías avanzadas como drones de combate y sistemas de misiles de largo alcance. Esto ha permitido a Rusia explorar nuevas tácticas de guerra en el campo y adaptarse rápidamente a los desafíos que presentan las armas occidentales, un proceso que refuerza aún más su potencial en futuras confrontaciones. La experiencia en Ucrania ha demostrado que Rusia posee una habilidad notable para ajustar sus estrategias de combate en función de los desafíos, y en ello ha logrado superar varias deficiencias iniciales que afectaban su maquinaria militar. A través de innovaciones y ajustes, los estrategas rusos han logrado maximizar el potencial de sus fuerzas. Para Europa, el fortalecimiento militar de Rusia representa una amenaza cada vez más palpable. Las potencias europeas han reforzado su presencia militar en los países del este, especialmente en Polonia y Rumanía, como medida de disuasión. Sin embargo, la incertidumbre y el temor de una escalada directa persisten, pues Rusia ya no es la misma fuerza que era al inicio del conflicto. El general Constanza y otros altos mandos de la OTAN han sido claros al señalar que Rusia no solo ha resistido, sino que ha prosperado bajo las condiciones de esta guerra de desgaste. Esta adaptabilidad en medio de la guerra es una advertencia directa para Occidente, que se enfrenta ahora a una potencia que entiende a fondo las tácticas y la tecnología de la OTAN. Las tácticas rusas también han evolucionado, pasando de operaciones puramente convencionales a una combinación de guerra cibernética, operaciones psicológicas y ataques de precisión, creando un enfoque que busca minar la moral y capacidad operativa del enemigo. Esta versatilidad es vista ahora como una amenaza considerable, especialmente en los escenarios donde los sistemas de la OTAN no están diseñados para responder eficazmente.
A medida que el conflicto continúa, la OTAN ha tenido que adaptarse y ajustar sus propios protocolos defensivos. Sin embargo, algunos miembros de la alianza han expresado miedo sobre la capacidad de sus propias fuerzas para sostener un conflicto prolongado contra una Rusia que ha demostrado una habilidad impresionante para ajustarse y fortalecerse. Finalmente, el conflicto en Ucrania ha servido como un llamado de atención para las potencias occidentales, quienes ahora enfrentan la posibilidad de una Rusia con capacidades ampliadas y un conocimiento detallado. Esto me recuerda, Margarita, la última aparición de Zelensky con una camiseta que decía Make Russia Small Again, al mejor estilo de Donald Trump, diciendo hagamos a Rusia pequeña de nuevo. Es la mayor ridiculez con la que ha salido últimamente el señor Zelensky. Tiene que salir con cualquier cosa, pero esto muestra la incapacidad que tiene para reconocer precisamente, o más bien está reconociendo de muchas maneras ese poderío ruso y que definitivamente ya no puede con él. Entonces lo que alcanza a arrancar es vestigios de decir, ay, sí, hagámoslo más pequeño y juguemos a la guerrita, sigamos en esto, dando muestras de una inferioridad total, Margarita. Eso no lo haría jamás un Vladimir Putin. Recordemos que en estos días también el ministro Belousov habló precisamente de los equipos capturados y que precisamente por eso ellos están trabajando en mejorar esa tecnología. No se especificaron qué tipo de equipos habían sido capturados en su momento, pero que sí se está trabajando sobre ellos. Entonces, lo que hace la OTAN, lo que manda la OTAN, lo que no sirve o lo que recupera el ejército ruso, porque recordemos también, Margarita, que los ucranianos dejan tiradas las cosas, dejan tiradas los equipos, las armas, todo lo que cuando ellos salen en desbandada, todo queda ahí. Entonces, eso también le ha permitido a Rusia tomar una ventaja sobre todos estos aspectos que pues para ellos son mucho más fáciles de manejar, ¿no? Recordemos que son también una industria importante en armamento y en inteligencia. Mira, ahí en el video se acaba de mencionar la palabra temor y me quedé con eso en la mente, porque fíjate, se entiende perfectamente y ver la preocupación, y yo no le quiero llamar temor, pero ya veo que sí lo es, que el general estadounidense expresa en torno a la capacidad de lucha que desarrolla Rusia y además cuando señala que Rusia sabe que está luchando contra fuerzas entrenadas y equipadas por Occidente. Mira, Ivette, esto no es más que, esto es obvio, el propio Putin lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que él considera a la OTAN como una amenaza significativa para Rusia. Él sabe que en Ucrania está luchando contra el principal enemigo, que es la OTAN. Él lo sabe. Es más, recientemente Putin advirtió que si la OTAN apoya ataques con misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra territorio ruso, pues Moscú va a responder en consecuencia. Él sabe contra quién está luchando. Así que eso es totalmente obvio. Esta postura refleja que hay una tensión entre Rusia y la Alianza Occidental, especialmente en el contexto de este conflicto en Ucrania, totalmente fuerte y clara para Moscú. Sabe a qué se está enfrentando. Y bueno, para finalizar, pongamos como ejemplo de esa enorme habilidad algo que tú mencionabas, ¿sabes? Belousov. Hay una gran destreza en el ejército ruso para aprovechar la vulnerabilidad, que así se llama, de sus adversarios. Vamos a tomar como referencia lo que ocurrió el pasado 23 de octubre y que fue mencionado por el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Él dijo, fíjate, que Moscú está analizando activamente las vulnerabilidades de los equipos de la OTAN capturados, como tú decías, que los dejan los equipos botados, tirados por ahí, se van en pandilla, en andanadas. Bueno, y todo eso sucede durante el conflicto. Bueno, y aprovechando ese conocimiento para desarrollar nuevas armas.
y que este examen sistemático de la tecnología incautada a la OTAN continuará como parte de una estrategia más amplia para mejorar las capacidades militares. Yo recuerdo que vos y yo hicimos un programa hace más de 2 o 3 meses sobre un arma determinada que ahora no me puedo acordar, pero que la dejaron abandonada y Rusia recuperó, las fuerzas rusas recuperaron esa arma y se la llevaron para clonarla. Es decir, esto es irónico, pero es lo que está pasando. Suena ironía, pero es una realidad. Rusia puede darle clases a la OTAN sobre estrategia militar, visión, planificación, adaptabilidad, conocimiento técnico, como lo que sea. Pero lo más irónico de todo es que vaya, que es lo que está haciendo, clonando armas que dejan abandonados de los de la OTAN en el terreno de Kiev y que los rusos las reproducen casi como hacen los chinos de las flores a una, pero que parecen idénticas. Entonces, y con esas mismas armas los están enfrentando. Ahí está la ironía y ahí está, yo te diría, la gran capacidad que tienen los rusos de readaptarse, de rearmarse y de adaptarse sobre todo al terreno de combate. Bueno, hasta acá este análisis sobre valoraciones que realizó un alto oficial del ejército estadounidense, Charles Costanza, sobre la capacidad de Moscú de regenerarse y el peligro que ve en ello para la OTAN. Yo creo que nuestros seguidores habrán comprendido, ¿no? De qué se trata. Queremos darle las gracias por los minutos que nos han dedicado a escuchar esta reflexión y los dejo con vos, Ivette. Gracias, Margarita. Gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones y gracias a sus comentarios que nos permiten crecer, sus likes, sus aportes diarios. Los invitamos a que formen parte del canal Prensa Alternativa y a este proyecto de la Patria Grande liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J. Súmense, vuélvanse miembros activos, vuélvanse parte de esta comunidad grandiosa de la Patria Grande. Nos vamos con la frase del día. El poder no es una institución ni una estructura, tampoco es una cierta fuerza de la que estamos dotados. Es el nombre que se atribuye a una situación estratégica compleja en una sociedad particular. Lo dijo Michel Foucault. Por ahora nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.